Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos ayuda a contestarnos el por qué algunos objetos flotan, por qué las lanchas, los barcos flotan. Y Arquímedes nos da esa contestación, el por qué. Arquímedes nos dice que todo fluido siempre va a ejercer una fuerza verticalmente hacia arriba. Y esa fuerza nosotros la conocemos como fuerza de empuje. Y nos dice que la fuerza de empuje pues va a ser igual al peso del fluido desalojado. Si nosotros nos damos cuenta en esta imagen, si nosotros tuviéramos en este recipiente a nivel agua, en el momento en que nosotros introducimos este objeto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desparramar esa agua. Y si esa agua que se desparrama la recolectamos en este contenedor o en este recipiente y lo pesamos, entonces decimos que es esa la fuerza de empuje. Y esa fuerza de empuje es igual al peso de este fluido desalojado. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo calculo ese peso? Si nosotros pudiéramos pesarlo, bueno, pues esa sería la fuerza de empuje. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Calcular este peso del fluido desalojado. Todos ya sabemos que cuando nosotros hablamos de peso, ¿cómo calculamos peso? Masa por la aceleración de la gravedad. Y este peso del líquido desalojado va a ser mi fuerza de empuje, que yo voy a representar con una E mayúscula. De igual forma, recordamos que cuando nosotros hablamos de densidad, nos dice que para calcular densidad es masa entre volumen. Si yo quiero calcular masa, entonces despejo este volumen. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, por lo tanto, masa es igual a densidad por volumen. En vez de poner masa, voy a poner cómo calculo esta masa. ¿Cómo calculo esta masa? Densidad por volumen. Es por ello que aquí pongo que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido desalojado por el volumen del líquido desalojado, volumen del líquido desalojado por la aceleración de la gravedad. Repito, esta fuerza de empuje es densidad del líquido desalojado por el volumen del líquido desalojado por la aceleración de la gravedad. Si ustedes se dan cuenta, las unidades que yo tengo acá en densidad son kilogramos sobre metro cúbico. En volumen tengo metro cúbico. En la aceleración de la gravedad tengo metros sobre segundo al cuadrado. Metro cúbico que está dividiendo, lo elimino con el metro cúbico que está multiplicando. Y entonces solamente me quedan unidades de masa, que en este caso son mis kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, los cuales componen la unidad de fuerza, que es el newton. Una vez que ya explicamos cómo desarrollamos la ecuación para calcular esta fuerza de empuje, del cual habla el principio de Arquímedes, entonces ahora vamos a resolver un problema. Y el problema que tenemos dice lo siguiente: la masa de un bloque de aluminio de 180 gramos, está totalmente sumergido en agua. Inciso A, ¿cuál es el volumen? Inciso B, ¿cuál será la fuerza de empuje? Entonces vamos a extraer esos datos. Si ustedes se dan cuenta, los datos que tengo que me proporciona el enunciado del problema son los 180 gramos. Mas, sin embargo, nos habla que es un bloque de aluminio. Y si nos habla que es un bloque de aluminio, sabemos que la densidad del aluminio son 2700.
Una vez que ya tenemos este dato de la densidad del aluminio, recordamos que para nosotros calcular densidad es masa entre volumen, masa entre volumen. Pero lo que yo necesito calcular es mi volumen. ¿Qué es lo que hago? Despejo este volumen que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Ahora me dice que densidad por volumen es igual a masa. Lo que yo quiero calcular es este volumen. Entonces mi densidad que está multiplicando, la paso del otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces para calcular mi volumen es igual a masa entre densidad. Por lo tanto, para calcular volumen, la ecuación queda que es masa del bloque de aluminio entre la densidad del bloque de aluminio. Con esta ecuación nosotros vamos a calcular ese volumen del bloque de aluminio. Pero antes de ello, vamos a convertir estos 180 gramos que tengo de masa, convertirlos a kilogramos. Para ello, multiplico por 1 kilogramo. Ese kilogramo equivale a 100 gramos. Entonces elimino gramo con gramo y solamente me queda 1 kilogramo multiplicado por 180 entre 1000. Nos queda 0.18 kilogramos. Una vez ya convertidas las unidades expresadas en gramos a kilogramos, entonces resolvemos el inciso A, que nos dice cuál es el volumen. Para ello, tengo mi masa expresada ya en kilogramos, que es 0.18 kilogramos, entre el valor de la densidad del aluminio, porque lo que yo estoy calculando es el volumen del bloque de aluminio. Hago la operación de 0.18 kilogramos entre 2.700 kilogramos entre metro cúbico y me da el resultado de 6.6666 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, porque aquí kilogramo con kilogramo se elimina y solamente me queda metro cúbico. Una vez que ya conozco el volumen de este bloque de aluminio, sin duda, como nos dice el enunciado del problema, que está totalmente sumergido en el agua, entonces es el mismo volumen del líquido que va a desalojar. Y entonces es el valor del volumen del líquido que voy a sustituir aquí en mi ecuación. En mi ecuación, a donde nos dice que es densidad del líquido por el volumen del líquido por el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, como estoy hablando que es agua, entonces el valor de la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el valor del volumen del líquido desalojado, que es de 6.6666 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, por el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Al hacer la multiplicación me da un valor de 0.6533, que esta es mi fuerza de empuje. Como ustedes bien se dan cuenta, elimino este metro cúbico que está dividiendo con el metro cúbico que está multiplicando. Y solamente me quedan unidades de kilogramo por metro entre segundo al cuadrado, lo que nos da unidades de fuerza, que son las unidades del Newton. El Newton se compone de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Espero que haya quedado claro lo que es el principio de Arquímedes y el desarrollo y solución de este problema planteado.